Hola, feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Mi nombre es Adi en la Luz y en el programa del día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con estos procesos de distorsión a través del ruido. Ya les subí en varios programas, habíamos hablado de lo que tiene que ver con la energía, la frecuencia y la vibración. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con estas distorsiones que se van generando y vamos a hablar un poquito de eso. También en otros programas ya hablamos de yoga nidra y todo lo que tiene que ver con meditación, con técnicas de meditación, con técnicas de respiración, con geometría sagrada y algunas cosas más. Pero bien, hoy quería compartir esto con ustedes que tiene que ver con lo siguiente. En muchos países está prohibido todo lo que tiene que ver con el ruido y la distorsión. ¿Por qué? Porque se comprobó que energéticamente y obviamente en la parte materia rompe el cerebro y rompe el oído y genera distorsión a nivel celular. Entonces, esto no es solamente que está comprobado a nivel de la ciencia, esto es que está comprobado en diferentes niveles de conciencia. Todo lo que tiene que ver con esta frecuencia, todo lo que tiene que ver con el ruido distorsionado, todo lo que tiene que ver con las publicidades a nivel al aire libre, todo lo que tiene que ver con el uso de parlantes, se utiliza en algunos lugares, acá se utiliza todavía, lo que tiene que ver con la publicidad a través de los autos, las camionetas, y utilizan grandes parlantes para hacer estas publicidades y estas publicaciones. En otros lugares lo hacen de otra manera. Pero bien, a esto quería llegar. Está comprobado en otros países que esto rompe las neuronas, que esto rompe el oído. Por eso se prohibió que se realicen publicidades a través de estas técnicas, porque obviamente hay otros medios para realizarlo. Por eso les digo que es muy interesante hablar de esto. Todo lo que tiene que ver también con las alarmas. En otros países está prohibido usar alarmas porque las alarmas generan rotura a nivel del oído, rompe las células, deteriora lo que es la parte cerebral. Pareciera que el ego genera una especie de preparación de autoboicot y de autodestrucción en cuotas para que sea masivo y la gente se muera. A ver, las mismas personas que preguntan por qué se generan las pandemias, después son las mismas personas que generan la distorsión y generan el desorden. Está comprobado que no se puede utilizar todo este tipo de ruidos molestos porque genera una distorsión a nivel frecuencia. Porque todo lo que tiene que ver con el campo mórfico genera una rotura a nivel de armonía en los ambientes, en el entorno, en los países. Por eso en algunos lugares ya está prohibido. Las alarmas no se pueden usar más. En lo que tiene que ver con lugares públicos y lugares abiertos no se puede. Obvio que en lugares cerrados peor todavía, porque son sistemas que rompen lo que es el ecosistema en el lugar, si es en una casa, si es al aire libre, si es en otros lugares. Por eso les digo que es muy importante observar esto. Mire, les voy a contar algo. Un día dando clase al aire libre en un lugar, un ruido molesto, o sea, un ruido muy fuerte, generó que se caiga un andamio de un 8º piso, en una avenida. Por la gracia de Dios se ve que hubo una oportunidad para muchos y ese día no pasó nadie por ahí. Pero por eso les digo, aquello que parece algo totalmente común y normal es algo que no es normal y es patológico. Lo que pasa es que el ego genera estos procesos porque siguen todavía manteniendo las plataformas de autodestrucción. Si está comprobado científicamente que una persona genera gran cantidad de energía como una pila y también la puede expandir, entonces, ¿qué sucede con los parlantes? ¿Qué sucede con los ruidos molestos? ¿Qué sucede con todo esto? Todavía en algunos países, inclusive acá se sigue usando eso. Se hacen publicidades a través de grandes parlantes que tienen el tamaño de un auto, que tienen el tamaño de una camioneta. Y eso genera una gran distorsión a nivel celular y a nivel masivo. Todo lo que tiene que ver con estos procesos a nivel sociedad genera que sea una distorsión para todos.
Para las personas que meditamos y damos clases, y también para los chicos que practican meditación, en el momento que practican meditación están generando un proceso de transformación. Pero en los momentos que no meditan también tienen que estar en procesos de meditación. El cambio es para todos, los chicos que meditan y los chicos que tienen clase, los chicos que tienen escuelas, los maestros que tienen escuelas, no pueden hacer el trabajo por todos. Si bien nosotros tenemos que observar el espejo, también es importante observar que esto es para todos, no es que algo es de uno y de otros no, esto es generalizado. Entonces hay que observar en los momentos en los que el ego genera este proceso de autodestrucción. Por eso les digo que es muy importante observar esto, que es muy importante que puedan ver esto. En otros lugares está prohibido que se utilicen grandes sistemas de sonido que generan metales pesados. Los metales pesados son los que generan gran cantidad de tóxicos. Uno. Después hay otros también. O sea, si vamos a lo que tiene que ver con eso, o sea, vamos a lo básico para que lo entiendan. Genera metales pesados. Tanto el ruido, el exceso de toxina, el exceso de cansancio, genera metales pesados. Se llama metales B. Y genera una cantidad de metales pesados que eso genera un tóxico para el cuerpo. No es solamente el tóxico que generan las personas, que se generan a sí mismas por no descansar, por no dormir, por no meditar, por no comer sano. En Capital, en lo que es la zona céntrica, pasa todo el tiempo esto, pero como la gente tiene una gran cantidad de toxina en el cuerpo, no lo percibe, por eso se muere. O sea, tienen un proceso de vida, tienen digamos que un prolongado proceso de vida determinado porque acumulan gran cantidad de toxina en el cuerpo. Les vuelvo a decir, en un lugar donde hay gran cantidad de contaminación, eso no se siente porque ese cerebro está destruido. Un cerebro que tiene un proceso de acostumbramiento al ruido y a los metales B no percibe lo que tiene que ver con procesos más sutiles, porque el cerebro está tomando frecuencia baja a través de los estímulos, a través del sonido, a través del ruido, a través de la contaminación que tiene que ver con otro tipo de cosas. Por eso les digo, aquello que parece una pavada o aquello que parece que no pasa nada es lo que después genera este tipo de distorsiones. Y uno de ellos es el ruido, lo que tiene que ver con la música dura, con la música astral, con la música egoica. Genera procesos astrales que rompe el cerebro. Miren, no es solamente que está comprobado científicamente. Los maestros ascendidos, yo también le he preguntado que me explicaran específicamente cómo se genera este proceso. Y los maestros ascendidos explican esto de una forma pero tan común, o sea, las personas que viven en procesos astrales o que viven en procesos lumínicos siguen viviendo en lo que es el planeta Tierra. Y esto es generalizado para todos. Por eso les digo, hagan una observación de lo que tiene que ver con esto. Pareciera que el ego genera un autoboicot, una autodestrucción en cuotas a nivel generalizado para que la gente no evolucione. Tienen que despertar ahora. Todo lo que tiene que ver con metales es lo básico, digamos. Después hay otros tóxicos que tienen que ver con la acumulación de toxina. Y eso tienen que entenderlo. La gente lo toma como algo normal, como algo que está bien. No podemos, si se está subiendo información, si yo les estoy subiendo información, ustedes pueden googlear en internet, lo pueden ver, esto es generalizado, tiene que ver con un proceso cultural, científico, evolutivo. Es algo que, el ego no lo puede entender, por eso genera autodestrucción. No puedes, hay cosas que no tienen razón de ser. Es como si la persona no pudiera entender o no pudiera aceptar o no pudiera asimilar la sabiduría porque no la entiende. Esos cerebros son los que después quedan en parate y quedan en stand-by porque no pueden procesar la información. Entonces eso hay que ir entendiéndolo de a poco y eso es lo que hay que ir observando. No tiene que ver con eso solamente, tiene que ver con la limpieza energética y tiene que ver con la limpieza a nivel también materia. Es generalizado y es para todos. Por eso les digo que es muy importante que observen esto porque es para todos. Las personas que dan clase, que meditan y que ayudan no pueden hacer el trabajo por todos. Esto es generalizado y lo tienen que entender.
Las alarmas no pueden utilizarse más, ni siquiera en una casa ni al aire libre. No pueden utilizarse más ese tipo de parlantes porque genera una destrucción total en todo lo que tiene que ver a nivel celular. Si la célula se graba para que el ser humano transmute todo lo que tiene que ver con procesos que limpian toda la célula y limpian todos los recuerdos que tienen que ver con la parte egoica, el ego dice, bueno, hagamos la fiesta del salchichón, hagamos la fiesta del recuerdo, hagamos la fiesta del pasado, hagamos la fiesta de la longaniza, porque genera autodestrucción, porque necesita mantener procesos bajos de conciencia para que la gente se siga autodestruyendo, claro, en cuotas, en pequeñas cuotas, en pequeñas dosis. Esto no cambia el mundo, pero sí eleva la conciencia. Y en un lugar donde hay un proceso evolutivo superior, el ego necesita mantener los sistemas bajos. Hay lugares que tienen y mantienen la resonancia superior. Y eso hace que los guías, los maestros y los santos puedan comunicarse con la gente. Porque ellos están siempre. Lo que pasa es que la gente no los percibe. Por un proceso de desorden, por un proceso de autodestrucción en cuotas. Por favor, les digo, observen esto. No puede ser que no se pueda observar y no se pueda entender cosas que ya quedaron obsoletas en el pasado, que no se pueden utilizar más, por un proceso de desorden, por un proceso de destrucción. Miren, les voy a decir esto. Hay pocos lugares, pero hay lugares donde se mantiene una resonancia elevada. En esos lugares cambia el 99% del comportamiento del ser humano. No pasa solamente por ahí. Cambia la forma de vida, cambia la forma de pensar, cambia la forma de respirar, cambian un montón de cosas porque se generan procesos, o sea, se generan lugares de resonancia superior y se generan lugares de resonancia de abundancia. Se llama así, son lugares de resonancia de abundancia. Esos pequeños lugares son como lugares geométricos que emanan mucha frecuencia a lo que es el alrededor para que la gente esté mejor. O sea, se generan como embudos energéticos, como embudos chocureicos, como el chokurei de Reiki, que generan frecuencias lumínicas para que aquellos seres que estén alrededor puedan estar mejor, para que aquellos seres que están alrededor puedan mantenerse sanos. Y por ahí no tienen sabiduría, o por ahí no tienen conocimiento de lo que es la resonancia, y no tienen conocimiento ni de la geometría ni de nada, pero viven bien. O sea, están sanos, no se enferman, piensan de forma correcta, o tienen más alegría. Las plantas crecen, los árboles crecen, el lugar energéticamente está más limpio. ¿Pero por qué pasa esto? Porque en diferentes lugares se plantan todo lo que tiene que ver con embudos energéticos para que eso genere una resonancia. Entonces, aquellos seres que son, si nosotros somos como plantas cósmicas, si nosotros somos como antenas cósmicas que andamos caminando por la calle, y esos seres también generan gran cantidad de frecuencia. Los seres son como pilas y generan y acumulan gran cantidad de frecuencia, gran cantidad de energía. Si una persona está muy tóxica, genera una resonancia muy tóxica y eso lo va expandiendo. Entonces, es muy importante observar y entender que es para todo, no es solamente para los seres que practican, es para todo, para todas las personas y es generalizado. Hay cosas que ya no se pueden utilizar más, hay que cambiar la forma de pensar, no podemos seguir practicando cosas que no nos hacen bien, no podemos seguir utilizando cosas que hacen daño. Hay millones de formas de hacer publicidad, hay millones de formas de hacer que un lugar se mantenga armonioso. Por eso les digo, hay que cambiar la mente, hay que cambiar la forma de pensar. El ego genera autodestrucción en cuotas y lo va haciendo masivo porque es la manera que tiene de mantener el astral abierto. En un lugar donde se cierra el astral, donde se cierran los programas bajos, no hay ni hoteles alojamiento, ni boliches, no hay nada de todo eso. Hay naturaleza, hay armonía, hay salud perfecta. La gente vive bien y no tiene que ver con un proceso de riqueza material, tiene que ver con un proceso de armonía generalizado. Y ahí, en esos lugares, los seres, los ángeles y los guías se manifiestan porque es un lugar de resonancia cósmica.
Por eso les digo, el ego va a esos lugares, va a esas frecuencias para generar distorsión, para generar que esos lugares no se mantengan en procesos elevados. Esto es muy interesante y es para todos. Hay cosas que no se pueden utilizar más. Voy a ser reiterativa siempre con esto. Los parlantes grandes no se pueden utilizar más. Generan rotura a nivel cerebral, a nivel celular y a nivel del oído. Rompe el oído, rompe las membranas del oído y generan una distorsión generalizada en lo que tiene que ver con los ojos, con la nariz, con la boca y con la columna. Por eso les digo, nuestro cuerpo es nuestra antena, nuestro cuerpo es la forma en que nosotros tenemos de manifestarnos para conectarnos con la frecuencia más sutil, más armoniosa. Por eso les digo, observen esto, en Capital y en las grandes ciudades, esto es imperceptible porque la gente son como pilas de toxina y el cuerpo se acostumbra a vivir a través de un tóxico y se mantiene con ese tóxico. Por eso después necesita medicación, por eso después necesita empastillarse, por eso después necesita consumir cosas bajas para mantener ese proceso de distorsión y ese proceso de energía baja. Esto es así de simple. Los lugares que tienen resonancia cósmica, son los lugares donde los ángeles, los guías y los seres extraterrestres pueden manifestarse ahí. No es porque no están y vienen, sino que se manifiestan porque la resonancia da con ese lugar. En otros lugares donde hay una frecuencia baja, donde hay una frecuencia distorsionada, la gente se encuentra perturbada, por eso piensa mal, por eso respira mal, por eso no sabe lo que dice, lo que piensa. Y no es que uno es bueno o es malo, está distorsionado y está tomado por el ego y hacen cosas determinadas que a veces ni siquiera tienen la conciencia de saber por qué lo hacen. Tomen conciencia, esto es ahora y no es para unos. Una escuela budista o una escuela de yoga o 70 escuelas de yoga o 100 escuelas de psicología no pueden hacer el trabajo por todos. Tienen que poner atención a esto. Si nosotros sabemos que tenemos que cuidar la naturaleza, no pueden comer una galletita y tirar el papel en el piso. Estamos en el 2021, o sea, ya tenemos que observar las cosas que no debemos hacer. Y tienen que observar también qué es lo que nosotros hacemos que genera malestar para otros. Les vuelvo a repetir, las alarmas están prohibidas en otros países porque está comprobado científicamente que rompen los ojos, el cerebro y el oído y generan una distorsión celular magnificada que generan que la persona esté irritable, o sea, altera el sistema nervioso. Está comprobado científicamente, no se puede hacer más. Mire, le voy a decir esto, hay un proceso que tiene que ver con un protocolo egoico, que es mantener a la gente en el astral, porque manteniendo a la gente en el astral, tiene la obligación, sí o sí, de consumir frecuencia baja y consumir alimentos bajos, consumir bebidas bajas, tener sexo, tener familia, tener pensamientos negativos y de esta manera tener un trabajo excesivo para poder ganar dinero, porque no puede pensar. O sea, el cerebro es el proceso por el cual nosotros debemos cuidar porque es nuestra planta energética para pensar, para cuidarnos, para hacer una autoobservación de un montón de cosas. Si el cerebro está roto, la persona no puede pensar. Entonces otros piensan por él. Esto es importante observarlo y hay que observarlo ahora. No puedo tener la excusa de decir, bueno, el otro es el otro y yo me arreglo y yo soy yo. No, no es así. Esto es generalizado y hay que observarlo, no puedo hacer como si nada. Hay cosas que en otros países no se puede hacer, no por una cuestión arbitraria, por una cuestión de ciencia y espíritu. Los grandes maestros ascendidos, maestros del yo soy, grandes maestros de la conciencia yo soy, explican cómo funciona el nivel de toxina en el cuerpo. Explican qué es un metal bi, explican qué es un cúmulo de metales pesados que genera una distorsión en el cromosoma. Si ustedes observan esto, tienen que entenderlo. Hoy en día todavía seguimos discutiendo por la biodecodificación, por qué se biodecodifica de una manera y por qué no se decodifica de otra. Ya sabemos que la biodecodificación, que se hace
una psicobiodecodificación para que la célula se mantenga en luz, para que la célula se mantenga con procesos superiores y no se mantenga a través de la toxina. Esto es importante observarlo. ¿Cuándo van a despertar? Se hace una biodecodificación lumínica para no alterar procesos superiores y para que se pueda hacer una autotransformación, o sea, una transformación de lo que es todo el sistema para que salga de frecuencias bajas. Por eso se hace una biodecodificación que tiene que ver con transformar, salir de lo que es el aspecto genético, salir de lo que es el aspecto cultural, salir de lo que es el aspecto social, salir del pasado y llevar esas frecuencias a lo que es el presente perfecto, los dones, los carismas y todo lo que tiene que ver con la oxigenación, el prana y también la biodecodificación a nivel superior. Por eso se hace una biodecodificación superior. Por eso hay que salir de los procesos de alteración de lo que tiene que ver con la genética. No podemos seguir discutiendo lo que tiene que ver con la biodecodificación. ¿Cómo puede ser que todavía haya gente que haga biodecodificación genética? Que siga haciendo decodificación genética y que siga haciendo biodecodificación que tenga que ver con el pasado. ¿Eso todavía no se entendió? La biodecodificación tiene que ver con activar procesos superiores en el ser para equilibrarlo, para que ese ser pueda comunicarse a la conciencia, pueda activarse en la conciencia. No se hace biodecodificación para activar la genética, porque eso es justamente lo que altera los procesos. Nosotros como seres venimos al plano y somos seres lumínicos, somos seres únicos. Y traemos un sistema de origen, pero cuando venimos al plano, a través de los estímulos, diferentes estímulos, a través de todo lo que tiene que ver con los procesos de vivencia en la Tierra, el ser humano se empieza a alterar, empieza a consumir frecuencias bajas y queda en el astral. Entonces, esto es de todos los días. Esto es 24/24 y esto ustedes lo tienen que saber. O sea, los grandes maestros o los maestros que siguen discutiendo con este tema de la biodecodificación ya tienen que saber que no se puede decodificar a través de la genética. Eso lo tienen que saber. No podemos seguir discutiendo lo que tiene que ver con el tema familiar, con el tema genético, con el tema cultural o con el tema de los ancestros o los antepasados. Si se toca o se abre esa frecuencia que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con el astral, otra vez se lleva a la persona a esas frecuencias, se lleva a la persona a esos estados, sin necesidad. Por eso se hace una psicobiodecodificación superior, para que el ser pueda orientarse en el equilibrio y para que pueda comunicarse con las frecuencias superiores, para que pueda salir del astral y pueda tener salud perfecta, pueda comunicarse con sus ángeles, pueda comunicarse con sus guías, pueda comunicarse con los maestros de luz, con los seres ascendidos, para que pueda comunicarse con todas las frecuencias superiores. Eso lo tienen que entender. Esto lo digo también por una cuestión de una respuesta de que me preguntaron por qué hay diferencia en lo que es la biodecodificación. La biodecodificación lumínica se hace para que el ser pueda ir hacia las frecuencias de luz. Y no se hace una biodecodificación genética porque la genética trae grabado en frecuencias del pasado todo lo que tiene que ver con patologías, con recuerdos, con vivencias. Y si tu viejo, tu vieja, tu primo, tu tío, tu amante o lo que sea, o la tatarabuela, nunca se dedicaron a lo que tiene que ver con la vida espiritual, a lo que tiene que ver con yoga, con tai chi, con reiki, con meditación y todo lo que tiene que ver con procesos de luz, si ellos nunca se dedicaron a eso, al estar en el astral, ese registro se lleva, se arrastra y sí lo pueden modificar, sí se puede cambiar con total normalidad y con total honestidad. Se puede cambiar, se puede transmutar cuando se hace una biodecodificación o cuando el ser realmente se alinea a los procesos de dones y carismas y lo que vino a hacer al plano. Entren al canal Adi la Luz o entren al canal de Conectados al Ser y van a ver todo lo que hay, o entren a otros canales a mirar todo lo que tiene que ver con esto, para que ustedes entiendan por qué se hace esto. Aquellos seres que genéticamente traen otras frecuencias, después alteran su proceso y se mantienen en el astral. Por eso los seres hacen biodecodificación lumínica, para que el ser pueda conectarse a las frecuencias angélicas, a los ángeles, a los guías y a los seres ultraconscientes.
Por esto el tema de no abrir frecuencias egoicas, frecuencias astrales, frecuencias de los ancestros, porque ellos arrastran un proceso de vivencia, un proceso de registro, un proceso de enfermedades en el pasado, porque no tenían esa frecuencia para poder sanarse. No es por una cuestión de ir ahí o no ir ahí. La biodecodificación lumínica se hace para que se activen los dones y los carismas de los seres. Entonces, observemos esto y salgamos de la pavada. O sea, hay un hecho evolutivo que tiene que ver con los ángeles, los guías, los ángeles ultraconscientes, y también tiene que ver con los maestros superiores. Entonces, tomemos conciencia y empecemos a darnos cuenta, a investigar. Los maestros superiores, los ángeles y la conciencia yo soy explican esto sumamente fácil. Por eso les digo, salgamos de la pavada y empecemos a evolucionar. Los maestros, los ángeles y los seres que tienen escuela, los budistas, las personas que practicamos meditación, no hacemos el trabajo por todo o por todos. Esto es una responsabilidad de cada uno. Y lo que yo hago afecta al otro, en un 5, en un 0,5 o en un 0,10. Tomen conciencia, es ahora. Feliz día. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad, es hoy la oportunidad y te lo mereces. Gracias.